Le voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Como sabemos, hermanos, seguimos en la serie El Jesús Verdadero. Y en esta mañana tenemos un mensaje del capítulo 16 de Mateo. No repasamos todo el capítulo, pero escogemos porciones de cada capítulo para presentar a la congregación. Y en esta mañana vamos a estar viendo los versículos 13 al versículo 26. 13 al 26. Y quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Lo que verdaderamente crees de Jesús. Lo que verdaderamente crees de Jesús. El Jesús verdadero es la serie. El Jesús verdadero, y el título del mensaje de hoy es Lo que verdaderamente crees de Jesús. Si yo le preguntara a usted, ¿qué cree usted de Jesús? ¿Qué diría usted? Hay preguntas que son peligrosas. Hay preguntas que no son fáciles de contestar. Hay preguntas difíciles, peligrosas, preguntas que nos pueden meter en problemas también. Por ejemplo, usted va manejando, conduciendo su automóvil por la carretera y lo para un policía. Y lo primero que el policía, o típicamente lo primero que le va a preguntar es, ¿sabes por qué te paré? Y en el momento que usted diga, es que venía a alta velocidad, ahí ya se puso usted la soga en el cuello. Y ya usted acaba de aceptar culpabilidad. Venía en alta velocidad, excedido en velocidad, y ahí el policía no nomás le va a dar ticket por eso, le va a dar una infracción por eso, le va a dar también una infracción porque trae las ventanas polarizadas, muy oscuras enfrente, y por ahí van a ver otras cosas que hay preguntas peligrosas. Cuando su esposa, varón, le pregunta de repente, ¿te recuerdas qué vestido traía la semana pasada, el domingo pasado? Porque ella no quiere repetir la misma ropa 2 domingos seguidos. Usted vale más que se recuerde qué traía la semana pasada, porque usted no anda mirando a otras mujeres. Usted, su enfoque es su esposa, y si no se recuerda de lo que traía su esposa, mucho menos se debe de recordar lo que traían otras personas. Yo me recuerdo lo que mi esposa traía la semana pasada, la antepasada, y desde 6 domingos atrás, pero no quiero decirlo para no hacer avergonzar a los hermanos que están aquí esta mañana. No quiero que tampoco le vayan a dar un codazo a las hermanas a los esposos. Cuando tu esposa te pregunta eso es una pregunta peligrosa, como la pregunta que te hacen enfrente de tu esposa: ¿cuándo es tu aniversario? Y usted no sabe la respuesta cuando usted cumple aniversario de bodas. Eso es muy peligroso. Hay preguntas peligrosas, pero ninguna pregunta tan peligrosa como la pregunta que en esta mañana nos hace este pasaje de las Escrituras. Porque la pregunta que vamos a ver el día de hoy determina tu eternidad. Hoy estamos cumpliendo una cantidad X de años. Algunos estamos más avanzados que otros. Pensamos que la muerte falta mucho tiempo para venir. Pero cuando llega la muerte, comienza la eternidad. Por eso decimos, cuando estemos de aquel lado de la eternidad. Y eso es eternidad. Eso no son 50, ni 60, ni 70, ni 80 años. Eso es una eternidad, es un tiempo que llevará sin fin. Y lo que tú contestes a la pregunta de esta mañana, de allí depende tu eternidad. Veamos lo que dice los versículos 13 al 20 con este primer punto, que usted me puede seguir ahí con el programa que tiene en sus manos. El título o el subtítulo de esta primer parte es: Tu respuesta determina tu eternidad. Versículo 13 dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Versículo 16: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro.
Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Jesús hizo todo lo que hizo con un propósito. Él no hacía las cosas al azar. Cada persona que Él sanaba, cada milagro, cada proeza que Él hacía, cada señal que demostraba a las personas, era con el propósito de que ellos entendieran que Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Por eso le llamamos señales. Las señales en la autopista, cuando vamos conduciendo, vemos una señal que dice que tal ciudad está a tantas millas, que la próxima salida de la autopista es tal calle. Vamos viendo esos señalamientos en las autopistas para ver y dirigir nuestro camino. Jesús hizo señales, y cada señal que Él hacía tenía ese propósito de revelar de una manera a cada persona que estaba presente que Él era Dios, el Hijo de Dios, pero también Dios mismo. Hermanos, ¿sabía usted que Dios se ha revelado a toda la humanidad con una revelación que llamamos una revelación general a todos? En aquel día no habrá ninguna excusa de nadie para decir: yo nunca escuché a Jesús predicar, yo no sabía quién era Jesús. Yo no sé quién eras tú, Dios. Yo ni siquiera sabía que tú existías. La palabra del Señor en Romanos capítulo 1 nos dice que Él se ha revelado a toda la humanidad. Él se ha hecho visible, y todos nosotros podemos salir afuera y mirar las montañas, los cielos, el sol, que ahorita es un poquito difícil por lo nublado que está, pero las mismas nubes nos dan testimonio de que Dios existe. Nadie jamás podrá decir: yo no sabía que Dios existía. Él se ha dado a revelar. Jesús hizo lo que hizo porque se estaba revelando a la humanidad como Dios encarnado, el que descendió de la simiente de Abraham y de David. Algunos lo reconocieron, pero otros no lo reconocieron. Otros solamente vieron en Él un boleto a una respuesta de una necesidad temporal inmediata. Pero después de los milagros y señales, Jesús analiza la reacción de la gente. O sea, el que Él sanara a alguien debería de haber resultado en que las personas dijeran: este hombre es alguien no común. Y que esa curiosidad los llevara a hacer más preguntas, y luego se dieran cuenta quién en realidad era Jesús. Y Él analiza la reacción de la gente. Estaba con sus discípulos al lado noreste del mar de Galilea. Había recorrido mucho territorio con sus discípulos, y Él les hace esta pregunta sobre su identidad: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? Y pues, como la gente se aglomeraba y los discípulos andaban ahí entre la gente con Jesús, seguramente estaban escuchando, y sí escuchaban porque le dieron una respuesta a Jesús. La gente tenía diferentes opiniones, como el día de hoy la gente tiene diferentes opiniones de quién es Jesús: un buen hombre, un profeta, un maestro, un revolucionario. Pero la gente tiene que saber en realidad que Jesús fue más que un buen hombre, más que un revolucionario, más que un maestro. Él es el Hijo de Dios. Y el que no reconozca a Jesús como Hijo de Dios y llegue la muerte a su vida, la palabra del Señor nos dice que tenemos que poner nuestra fe en Él para tener una eternidad con Dios. El que no ha puesto su fe en Jesús porque no sabe que Jesús es Dios, porque no decide seguir a Jesús, obedecer lo que Jesús nos enseña, entonces su vida tendrá un final desastroso. La gente tenía diferentes opiniones. Unos decían: pues por ahí dice, hemos escuchado que eres Juan el Bautista, que dicen que eres Juan el Bautista.
Juan el Bautista, ustedes saben que era una persona inusual, se vestía de una manera no usual, comía cosas que no eran usuales, venía y se peleaba con los religiosos, les llamaba por ser sepulcros blanqueados, les llamaba generación de víboras, les decía un montón de cosas. Algunos decían también que Jesús era Elías, el profeta que había existido y que Dios había usado del Antiguo Testamento mucho tiempo antes de que Jesús viniera a este mundo. Otros decían que Jesús era algún otro profeta de la antigüedad, a lo mejor Jeremías, decían algunos. O sea que no había un consenso. Diferente gente decía que Jesús era alguien, pero todas esas respuestas eran equivocadas. No, Jesús no era ni Juan el Bautista, no era ni Elías, tampoco era Jeremías. Qué sorprendente que las personas tuvieran suficiente fe para decir, es uno que vivió hace cientos de años, y no creyeran en realidad quién era él. Sorprendente, hermanos. No lo reconocieron. Cuando escucha las respuestas, Jesús decide confrontar a sus discípulos con la misma pregunta, porque entonces no solamente a Jesús analizaba lo que la gente pensaba que él era, sino quería saber quién sus discípulos decían que él era. Un discípulo de Jesús es alguien que sigue a Jesús, es alguien que aprende de Jesús. Un discípulo es una persona que obedece lo que su maestro le enseña. Y esas personas que eran discípulos, que habían dejado las cosas que tenían, habían dejado todo por seguir a Jesús, ahora Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Cuántos son cristianos aquí en esta mañana? Y si usted es cristiano, usted también es un discípulo de Jesús. ¿Y qué respuesta le daría usted a Jesús si en esta mañana Él le pregunta a usted, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Jesús les había enseñado, hermanos, les había repetido la lección, ahora les hacía una prueba como un maestro, ¿verdad? ¿Se recuerdan en la escuela? Estábamos semana tras semana, más bien día tras día, ¿verdad? En la escuela elementaria, la secundaria, la prepa, estábamos aprendiendo todas las semanas, íbamos con la materia favorita de nosotros, las matemáticas. Y aprendíamos, a mí me encantan las matemáticas, pero aprendíamos. Entonces, después de varios días de enseñarnos, se nos da una prueba. Y esa prueba debería de revelar lo que a través de los días hemos aprendido. Si hemos entendido los conceptos de la matemática, vamos a poder contestar las preguntas en la prueba y pasar la prueba. Jesús les había enseñado. Ellos habían visto a Jesús hacer diferentes señales. Ahora a ellos les correspondía contestar la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Estaban recibiendo esta prueba de parte del Señor y debían de contestar correctamente para pasar la prueba. Si no contestaban correctamente, habían fallado la prueba, reprobado la prueba. Ellos solo podían pasar la prueba si contestaban de una manera correcta. Y Pedro contesta. Y fíjese que Pedro acertó, él contestó correctamente. Cuando él pregunta esto, Pedro le dice, tú eres el Cristo. En hebreo sería, tú eres el Mesías. Lucas dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Correcto, Pedro. Él contestó correctamente. Él había hecho las cosas que había hecho Jesús para que la gente supiera quién era Él. Incluso Juan capítulo 20 versículo 31 nos dice que pero estas se han escrito, estas cosas que están escritas en el libro de Juan, dice Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Se da cuenta usted que si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, si usted no pone su fe en Jesús, si usted no decide seguir a Jesús, aunque está respirando y su pecho se infla y se desinfla cada vez que respira, usted reacciona, usted puede caminar, usted puede mirar, pero no tiene vida si no ha hecho eso? Está hablando aquí de la vida eterna. No tiene usted su vida asegurada en el cielo, no.
deben de creer en el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. La respuesta a esta pregunta confirmó que este Pedro era salvo, que él había conocido a Jesús, aunque a veces después se tropezaba y decía cosas que no debía de decir. Hermanos, es necesario poner nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, para tener vida eterna. El que ha comprendido realmente quién Cristo es, lo entrega todo por Él. Entonces, esta es la prueba en esta mañana, hermanos. Usted puede decir que usted es el hijo, que usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero su vida da testimonio que usted sabe eso. Si usted en verdad cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, usted va a vivir de una manera diferente. No podemos seguir viviendo de la misma manera antes de venir a Jesús. No podemos seguir caminando de la misma manera. Tenemos que entregarlo todo por Él. Y me viene a la mente, hermanos, un joven rico que las Escrituras nos enseñan. Este joven rico se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno. Esa es otra cosa que la gente decía de él. Juan el Bautista, Elías, es Jeremías. Este joven rico miró a Jesús y lo reconoció, lo respetó. Sabía que en él había sabiduría. Y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno y ese es Dios. Él no está diciendo que él no era Dios. Él está diciendo: si tú en verdad crees que yo soy bueno, recuerda que solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Entonces reconóceme como más que un maestro bueno. Reconóceme como Dios. Y luego Marcos dice que Jesús le dijo a este joven: pues conoce los mandamientos. No robes, no cometas adulterio. Le mencionó varios mandamientos. Mateo, en el mismo pasaje, dice que también le dijo que amara a su prójimo como a él mismo. Y Jesús le dice: ve. Cuando Jesús le dice esto, él dice: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Hay personas que creen que por las cosas buenas que han hecho se han ganado un paso al cielo, y piensan que cuando lleguen aquel día, que el Señor les dirá: ay, fuiste bueno con tus vecinos, entra. Hiciste buenas obras, le diste de comer a los necesitados, entra, porque has sido tan buena persona. Este joven era una persona moralmente buena, de buena moral, que quizás nosotros dijéramos: no he conocido a persona igual que esta persona. Es una persona que honra a su padre y a su madre, no miente, no adultera, respeta a su prójimo. Pero Jesús le dijo: solamente una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Este hombre había venido con Jesús. Dice Marcos que él corrió hacia donde estaba Jesús y se arrodilló delante de él. Fue a la fuente correcta, que era Jesús. Pero cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, ese entusiasmo con el que llegó con Jesús, esa energía con la que llegó, se desinfló. Dice la palabra del Señor que se puso triste. Se cayó su semblante porque tenía muchas posesiones. Él reconoció a Jesús como un maestro bueno. Él seguía los mandamientos, algunos. Él era reconocido como una buena persona en la sociedad, pero no estaba dispuesto a entregarlo todo por Jesús. No reconoció a Dios como su curio, su Señor, su amo, su Dios. No lo reconoció. Prefirió mantener sus posesiones y su posición dentro de la sociedad que vender todo, entregar a los pobres y seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser ricos?
A veces pensamos que Dios se equivocó, ¿verdad? Que si Dios debió de haberme dado a mí dinero, porque yo sí sabría qué hacer con el dinero. Muchas veces el Señor no nos da dinero porque no sabríamos qué hacer con el dinero. Nos olvidaríamos de Dios, lo pondríamos al último. Este hombre joven tenía a la riqueza que él tenía y la había hecho su ídolo. Había preferido su riqueza que a Jesús. Había rechazado a Jesús por su riqueza. Nosotros quizás no tenemos dinero. No tenemos miles o millones de dólares en el banco. Ni siquiera en propiedad o en lo que poseemos. Pero podemos tener ídolos. Podemos hacer ídolos en nuestro corazón. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Es suficiente Jesús para que tú entregues todo lo que tienes? La Biblia dice que el que confiesa con su boca y cree en su corazón, como también dice que el que creyere y fuere bautizado, en ambas partes dice que el que haga esto será salvo. Hermanos, esto es una demostración exterior de lo que hay por dentro. Muchas veces predicamos la palabra y yo no estoy opuesto a que hagamos la invitación al pecador. Incluso que le digamos, si tú quieres ser salvo, repite esta oración. No, ustedes notarán que yo no lo hago tan seguido. Yo lo he hecho, pero yo no lo hago tan seguido. Yo nunca voy a pedirle a una persona, si quieres aceptar al Señor, repite esta oración, y nunca voy a decirle, bienvenido a la familia de Dios. Yo no sé si esa persona simplemente por emoción repitió la oración o si fue un cambio. No se necesita de repetir una oración para reconocer a Jesús por Dios y seguirle y obedecerle. Repito, no estoy opuesto y lo hago, de vez en cuando lo hago. Pero predicamos la palabra con la intención de que esta palabra llegue al corazón del que está perdido y que esa semilla que se siembra en el corazón germine y haga un cambio en la vida de la persona. Hay personas que nunca han repetido una oración, pero han creído en Jesús y su vida ha cambiado, viven de una manera diferente. Mientras que hay personas que han repetido la oración y llegan todos los domingos a un servicio, pero su vida sigue igual de perdida que antes de que repitieran esa oración. Hay que examinar nuestras vidas. Sí, el que confiesa con su boca y cree en su corazón. Sí, el que creyere y fuere bautizado. En ambas cosas dice que será salvo. Pero esa es una demostración exterior de lo que ha cambiado interiormente. Si en verdad has creído en Jesús, si en verdad crees que Jesús es Dios, tu vida va a cambiar. La salvación es solo por fe. No puede haber fe genuina sin un cambio de corazón. Cuando un corazón antes enemistado con Dios se doblega a Él en obediencia, entonces ha habido un cambio en la vida de la persona. Jesús le dice a Pedro: has dicho la verdad, y te lo reveló. Y fíjese lo que dice, dije sobre esta verdad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Sobre esta roca. Hermanos, no hay un consenso entre los estudiosos de la palabra qué es lo que quiere decir esta declaración de Jesús. Hay cosas que no quieren decir, que sabemos que no quieren decir, como hay cosas posibles que quiere decir. Algunas personas dicen que esta roca sobre la cual se edificaría la iglesia es una verdad sobre la cual se edificaría la iglesia. Dicen que Pedro es el fundador, fue el primero que predicó el evangelio a los judíos y a los gentiles. Pero hay secciones o por ahí grupos que se han llevado esto más lejos y dicen que fue el primer papa. No fue el primer papa. Y si fue el primer papa, pues fue un papa que estaba casado, y los demás papas no han seguido su ejemplo. No fue el primer papa. Pero sabemos que él fue uno de los primeros en predicar el evangelio. Otras personas dicen que
la verdad sobre la cual o la roca sobre la cual sería edificada la iglesia es la fe que Pedro expresó cuando dijo que él era el Cristo. Otros, y yo soy de este campo, yo creo que la declaración de Pedro fue esa roca. Pedro, la palabra Pedro es piedra o roca pequeña. Entonces por eso algunos piensan pues que Pedro es esa roca, que él es, usted sabe lo que ya dije. Pero cuando vemos la palabra Pedro en el original, eso es Petros. Cuando Jesús le dice sobre esta roca, no está diciendo sobre este Petros. Él le dijo, de cierto te digo que tú eres Petros, pero sobre esta Petra. Son dos palabras diferentes en el lenguaje original. Sobre esta roca, y Petra es una roca grande, hermanos. Yo te digo a ti, Pedro, que tú eres una roca pequeña, pero sobre esta roca grande, esta Petra, edificaré mi iglesia. Por eso yo creo, hermanos, que el Señor Jesús está diciéndole, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. El hecho de que yo soy el Cristo, soy el Mesías. Y le dice, las puertas del Hades las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y le dice, y te daré las llaves. ¿Qué quiere decir esto? Y hay gente que ahí dibujan a Pedro barbón así con barba larga, y lo dibujan con unas llaves así, ¿verdad? Ahí y que él trae las llaves de las puertas del cielo. Y por ahí podrán decir, ves que sí, él es el que está en la puerta del cielo esperando, y él tiene la llave. ¿Qué quiere decir? Yo te daré las llaves. Porque también le dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, hay que dejar que la palabra interprete la palabra. La palabra llaves, o se usaban las llaves para algo muy específico. Incluso si vemos otros ejemplos en la Biblia donde en los evangelios usan esas llaves, vamos a Lucas 11:52, donde Jesús le dice, ay de los religiosos, han quitado la llave del conocimiento. Ellos no entran al reino de los cielos, ni dejan a otras personas entrar. Ellos han quitado la llave del conocimiento. Si vamos a Mateo 23, el versículo 13 nos dice también, ay de ustedes fariseos, de esos religiosos, dice, cierran el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan a otros entrar. Entonces cuando le dice, te daré las llaves, lo que ates y desates será también así en el cielo, está hablando aquí de autoridad. Te daré a ti la autoridad de proclamar la verdad sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta verdad abrirá la puerta para unas personas, abrirá la oportunidad del reino de los cielos, atará y desatará. Es una descripción del uso de esta autoridad. Cuando nosotros predicamos el evangelio como está escrito el evangelio, eso es autoridad de Dios. Predicamos que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando la gente rechaza esa autoridad, ellos mismos han cerrado el camino al cielo. Pero cuando ellos aceptan esta verdad y se acepta demostrando, ellos han abierto el cielo. Como no había, hermanos, llegado el tiempo, Jesús no era tiempo todavía que se revelara como el Cristo completamente. Él les prohíbe a los discípulos que dijeran que era el Cristo. Vamos a los versículos 21 al 23 con el segundo punto, la respuesta de Jesús a la necesidad humana. Desde entonces Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Y ahí va Pedro otra vez. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. A Jesús. Pedro reprendió a Jesús. Dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar?
No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, hermanos, fíjese, la declaración de Pedro fue contundente. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué significara que él iba a ser él era el Cristo? Jesús le empezó a revelar a los discípulos lo que pasaría. Y como una película profética les dice que él tendría que sufrir mucho, que él iba a ser rechazado. Ya había sido rechazado, pero sería rechazado aún. Lo matarían, pero resucitaría. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones de todo el mundo. Las religiones del mundo tuvieron líderes que murieron y están en la tumba. Nuestro Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Gloria al Señor por eso. Sabemos, hermanos, que el camino de Jesús fue doloroso, por eso se le llama la vía dolorosa, por donde él caminó. Él fue rechazado, acusado injustamente, lo abofetearon, fue escupido, lo desnudaron, hermanos, fue humillado, se burlaron de él vistiéndolo de púrpura y luego se postraron delante de él burlándose, porque lo estaban adorando los soldados en burla. Fue azotado, hermanos. El azote fue un azote corto con el que lo azotaron. Y este azote corto tenía varias tiras de cuero entrelazadas con pedazos de hierro y trozos de huesos de animal, que cuando azotaban la piel de Jesucristo y le jalaban su misma piel a Jesús. Perdió mucha sangre antes de llegar a la cruz. Y en la cruz sus muñecas fueron clavadas a la cruz. Se colocó una corona de espinas sobre su cabeza. Cuando se levantó la cruz, sus pies fueron clavados a la cruz. La muerte en cruz era cruel. Y esta acción despiadada tenía la función de que cuando estaba la persona colgada, con cada respiración se hacía más y más difícil. Más y más difícil la respiración de los que eran crucificados. Eso es lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Él lo entregó todo por ti y por mí. ¿Por qué le hemos de decir: Señor, te entrego todo menos esto o menos aquello? ¿Por qué no es digno el Señor de que le entreguemos nuestra vida entera? ¿Qué está más allá? ¿Qué es más valioso para nosotros que entregar al Señor nuestra vida entera? Pedro, entonces, después de haber hecho tan maravillosa declaración de que Él era el Cristo, dice algo contrario a la voluntad de Dios y le dice al Señor Jesús: no, Señor, que no te vaya a pasar esto, de ninguna manera. Y es por eso que el Señor Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Otras versiones dicen: me eres estorbo. Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta fue una reprensión severa de parte de Pedro hacia Jesús. El pastor John MacArthur dice que cuando este Pedro hace esto, sugiere un nivel de juicio con autoridad de parte de un superior hacia alguien bajo. O sea que Pedro trató a Jesús como si fuera su inferior, como si Pedro fuera el superior de Jesús. Le habla con autoridad. Y no solo que Pedro había elevado de manera presuntuosa su propia autoridad por sobre Jesús, sino que contradijo directamente los propósitos redentores de Dios. Imagínese nada más un hombre mortal diciéndole a Dios: no, que esto no te vaya a suceder. ¿Sabe qué? Nosotros le hacemos eso al Señor muchas veces y creamos de nosotros mismos un ídolo. Cada vez que nosotros le decimos al Señor: Señor, tú dices en tu palabra que no haga esto, pero yo quiero deleitarme en esto. Cuando hacemos eso, estamos quebrantando los mandamientos de Dios.
Estamos sentándonos en el trono de nuestro propio corazón porque pensamos que estamos dirigiendo nuestras vidas, que somos señores de nuestras vidas. El que haga eso no le llame al Señor Señor. Es por eso que Él dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice: sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. El que realmente no ha reconocido a Jesús, hermano, se dará cuenta que el que ha realmente conocido a Jesús se dará cuenta que solo por Él es salvo. Si en verdad hemos creído en el ungido de Dios, tu vida ha sido transformada por Él. El último punto para terminar en esta mañana: tu respuesta determina tus acciones. Versículo 34 al 38 dicen así. Luego Jesús dijo, creo que es 24 al 28, tengo mis notas incorrectamente aquí. Usted me corrige. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Versículo 26. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que aquí están presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Jesús hizo la pregunta: ¿qué es lo que la gente dice de mí? Luego le pregunta la misma pregunta a sus discípulos. Ahora, juntamente con los discípulos, Él se vuelve a la multitud, y esta es la invitación de Jesús. Él les hace la invitación del pecador a esta gente. Y fíjese la invitación que Jesús hace, muy diferente a la invitación que hoy en día muchos predicadores hacen. Él no les promete un plan maravilloso para su vida. Él no les dice que reciban a Jesús para que reciban una bendición terrenal tan grande que quedarán boca abierta. Esas palabras que Jesús pronuncia en estos versículos serán las que en el día final acusen a aquellos que lo rechazaron. Él dice: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Esto implica dificultad. Esto implica dificultad. Negarse a sí mismo quiere decir que ya no somos nuestra propia propiedad o prioridad. Ahora nuestra lealtad no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a Él. Tomar nuestra cruz es así como el condenado a morir llevaba su cruz. Cristo nos dice que nosotros también llevemos nuestra cruz, porque hemos muerto a nosotros mismos. Seguirle es una decisión de dependencia en Él, sometimiento bajo Él, obediencia a Él. Hermanos, Filipenses 2, 5 al 6 dice que nosotros debemos de tomar la actitud. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él se entregó, hermanos, por ti y por mí. Entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre. No hay atajos. ¿Sabe lo que es un atajo? No hay atajos para llegar a la vida eterna, para llegar al cielo. Si el Señor dice que este es el camino, y luego que subas por allí y que vengas para acá, Él dice: yo soy el camino. Él dijo: no te puedes brincar por aquí. No hay atajos para llegar al cielo. Él dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
Se debe de estar dispuesto a entregarlo todo por Jesús. Porque el que pierda su vida la hallará, dice las Escrituras. Se debe estar dispuesto a sufrir por Jesús. Es por eso que la invitación no la acepta cualquiera. Es por eso que cualquiera puede decir, mira, repite esta oración. Y solamente repetir una oración sentimentalmente hablando, y su vida no cambia. Porque en el momento cuando entonces llega la dificultad, piensan en volver atrás, y las Escrituras nos dicen que ninguno que tomando el arado y vuelve atrás es digno de él. Negarnos a nosotros mismos y seguirle a él, eso es lo que Dios quiere. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta ya tarde. Yo te quiero invitar, hermanos. Yo aquí no estoy para ejercer juicio sobre tu vida. Posiblemente tú aceptaste al Señor repitiendo la oración del pecador, y está bien. No estoy en contra de eso. Pero ha cambiado tu vida. ¿Vives una vida diferente a la vida que vivías antes? ¿O se te hace mucho entregarlo todo por Él, como este joven que vino diciendo, yo he hecho tantas cosas? Incluso en el mismo pasaje del joven rico, Pedro también es el que le dice, maestro, hemos dejado nosotros todo por seguirte a ti, ¿qué recibiremos a cambio?, le dice Pedro. Y Jesús le dice, de cierto te digo que nadie que haya dejado madre y padre, casa, hermanos, y que haya sido perseguido por mi nombre, no recibirá más que eso. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra vida por seguir a Jesús? Amado Dios, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, tú eres Dios eterno, Dios bueno y misericordioso. Y es a ti, Señor, a quien venimos en esta mañana, sabiendo, Señor, que obedecerte perfectamente no lo hemos hecho, pero te pedimos perdón, Señor. Como hijos tuyos pedimos que tú nos perdones, Señor. Permite que nuestras vidas, Señor, cuando decimos que te conocemos, cuando decimos que tú eres Dios, que nuestras vidas testifiquen con hechos lo que en nuestro corazón hay. Que nuestras palabras, Señor, vayan de acuerdo con la fe en el corazón. Que nuestras palabras, Señor, vayan de acuerdo con nuestras actitudes, nuestras acciones, las obras. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, a que cada día, Padre, podamos honrarte más, obedecerte mejor, amarte de una manera mayor. Señor, y si aquí en nuestros medios o a través de los medios sociales, Señor, una persona escuchará este mensaje, Padre, que no te conoce, te pedimos que tu Santo Espíritu traiga convicción sobre su vida y que pueda venir a ti arrepentido, arrepentida, pidiendo perdón por sus pecados. Que te reconozca a ti como su Señor, para que decida seguirte en obediencia. Ayúdanos, Señor. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús.